Primero es un acto verbal donde se explica por parte del médico al paciente tanto el tratamiento que se le propone como riesgos, alternativas, todo lo que viene enfocado a lo que se le está proponiendo. Otra cosa es el consentimiento informado por escrito, ¿no? Que supongo que es de lo que estáis preguntando. Sí, además la pregunta es buena porque decir que es el consentimiento, normalmente la gente se queda con que es un papel que se firma. Y realmente tú batizas algo muy importante, que es la información que hay que dar para consentir un acto. Exacto. Y para lograr que esa información hay que saber darla en el momento y forma adecuado. Y para que el consentimiento sea adecuado, tiene que haber un proceso de gestión del consentimiento. Por lo tanto, es mucho más complejo que lo que se suele reducir al absurdo de un papel, que por cierto, aunque se reduzca al absurdo, por tu experiencia, tampoco se tiene habitualmente muy controlado, ¿no? Es difícil de controlar, es difícil decir cuál es el adecuado, qué está actualizado. Qué esté... A ver, claro, porque todo proceso basado en papel por sí ya nace directamente desactualizado, falto de control, muy difícil de gestionar, muy difícil de encontrar cuando pierdes una documentación. Pero bueno, aquí lo importante es justamente eso que estabas diciendo. El consentimiento es algo más que ese papel. Es un acto íntimo que tienes con tu médico en el que te está explicando algo muy concreto sobre un problema que tienes, sobre una inquietud, unos miedos, y es importante que cuando hablemos de consentimiento hablemos también de todo el proceso que conlleva la traslación de la información al paciente, ¿no? De cómo le estás explicando lo que se le propone desde el punto de vista médico y humano. Fíjate, has pasado una frase de hablar de algo legal, porque la gente dice esto es un requisito legal que tengo que pasar, de algo legal, por cierto. Hablaremos en ocasión de que la mera firma tiene un valor relativo, pero solo la firma por sí misma, es decir, que tiene que hacerse el proceso correctamente, a algo que está en la esencia de la sanidad, de la medicina, que es la relación de información, de interrelación del médico con el paciente, que es lo que ahora está tan de moda del humanismo. Ese es el verdadero humanismo. Entonces, al final, si cogemos el concepto amplio, que ya habría que debate con el que es un consentimiento, o sea, el consentimiento es la consecuencia de haber hecho un proceso de interrelación con el paciente y como consecuencia se plasma en un papel, ¿no? Yo creo que es bastante interesante y ese es el quid de la cuestión y nada fácil de llevar a cabo, ¿no? Has mencionado lo del consentimiento, dice, y viene la siguiente pregunta, es decir, ¿cuál utilizamos? Porque a veces se actualiza, ¿cuál es la fuente que me tengo que valer? Ahí hay un debate tremendo, porque al final si la organización, el hospital, la organización donde esté, no lo tiene gestionado, ni está diciendo cuál es el adecuado, ni lo normaliza, al final acabamos tirando desde las sociedades médicas, con lo cual las sociedades médicas tienen no responsables de la actuación en el centro, son las que determinan cuáles son, o simplemente un apoyo para orientar. A ver, como sociedades su función también es describir adecuadamente las técnicas, que es por lo que ha desembocado en la descripción de la técnica en el consentimiento. Ahora, no todos los consentimientos que nos encontramos en las sociedades han cuidado los detalles específicos. Algunas son más un ensayo médico que un documento orientado a un paciente, y no olvidemos que además un consentimiento, aunque tenga ese valor humanista que decíamos antes, también tiene una componente legal. Es muy importante que tenga todas las cláusulas, todos los capítulos que tiene un consentimiento, pero que también se sirva en caso de que pueda haber algún tipo de problema, algún tipo de siniestro, que también tenga una vertiente de protección para el médico. O sea, yo cardio cojo, me lo imprimo desde mi sociedad médica y ya tengo un buen consentimiento. No tengo un buen consentimiento, tengo un consentimiento. En realidad, un documento de consentimiento, no el consentimiento. El consentimiento es lo que el paciente me da. A ver, un médico debería ser capaz, y muchos lo son, de redactar el mejor consentimiento que él consideran. Un médico es un especialista en una técnica y él lo desarrolla, él lo prepara y él, si ha tenido tiempo suficiente, seguro que es el mejor consentimiento del mundo desde el punto de vista médico. Otra cosa es que tenga esa experiencia desde el punto de vista del ex artis para que también cuide esas expresiones y que necesita un revisor.
Por ejemplo, un consentimiento nunca puede prometer un resultado, no lo olvidemos. Y nos seguimos encontrando consentimientos redactados a mano donde prometemos un resultado, y eso en medicina es que no es una ciencia exacta, nunca lo puedes hacer. Lo que puedes prometer es que vas a hacer algo. Claro. Y que en la práctica, en realidad, muchos centros lo que hacen es proveer el consentimiento a sus médicos. Y eso eso es lo que debería ser. Pues debería ser, pero... Como organización tengo una responsabilidad. Claro. Y como responsabilidad que tengo, a lo mejor mi equipo, que puede ser los propios profesionales, o deberían ser, o por lo menos participar en ello, van a validar, a lo mejor al pie de la letra, el consentimiento. Pero ha habido un proceso de validación. No como hemos visto en algunas ocasiones, que yo me lo bajo, lo guardo en un cajón, lo saco para firma, y a veces ni es el propio médico el que lo saca, ni el que lo da la firma. Ni el que lo custodia después, que es la segunda parte, porque es que esto es un proceso, al fin y al cabo. Es un proceso. Pero además hay una complejidad, aquí estoy viendo, te estoy escuchando, estoy viendo una complejidad. Supongamos un caso sencillo donde ya se complica la cosa. Una cirugía de mama con reconstrucción de mama en el mismo momento. Intervienen dos. El cirujano que está haciendo la cirugía y el plástico que reconstruye. Luego, ¿nos creemos realmente que los consentimientos, además se va a poner de acuerdo dos sociedades científicas? Yo es que lo veo muy en el aire todo eso. Es decir, un papel importante, pero quizás estamos dando demasiado al papel de las sociedades científicas a la hora de determinar, oiga, me puede servir de base, incluso copiarlo a pie de la letra porque lo hemos validado. Pero tomarlo como tal, como tú bien decías, es complicado. A ver, yo veo aquí dos aspectos. Una cosa es desde el punto de vista de un médico que quisiera redactar su propio consentimiento y que tenga suficiente experiencia para redactarlo de forma ideal, tanto desde el punto de vista de humanista, de calidad asistencial y de lex artis. Lo podría hacer. Es un especialista en la materia y lo podría hacer. Pero normalmente no tienen este tiempo para hacerlo. Y por optimizar y porque tenemos muchos clientes y nos falta el tiempo, tendemos a coger otro modelo que ya tenía o me baso en algo que ya tenía. Esto cuando lo hacemos en una organización muy grande, está dándose el caso incluso en la pública, donde el jefe de servicio de la misma especialidad pero de distintos hospitales deciden que los consentimientos que les gustan son estos o son estos otros, y a veces no hay un criterio único. Las organizaciones sí deberían unificar, estandarizar las fuentes de los consentimientos y estandarizar lo que es este documento y el proceso asociado al consentimiento. Otra cosa es que lo que no puede ser es que también el médico tiene una responsabilidad cuando presenta un consentimiento, y no puede ser tampoco que diga, bueno, es que sea el consentimiento que me da la sociedad y uso este. Si tú ves que ese consentimiento está anticuado o no es el del tratamiento, nos encontramos muchas veces que como no encuentro el de la técnica que quiero usar, pongo este consentimiento con mi parecido. No, hombre, no. Los riesgos no son iguales, y es que el paciente se le está proponiendo esta técnica, no esta que es lo más parecido que tengo en mi catálogo. Si no lo tuvieras, tendrías que redactar tu propio consentimiento. Y si ves que tu consentimiento no es el ideal, comunícalo también a tu organización para iniciar un proceso de mejora del mismo. En cada organización se hace de una forma distinta. Las sociedades científicas, cada X tiempo, van actualizando los modelos de consentimientos. Pero esto es algo que vosotros sabéis que los médicos nunca tienen tiempo. O sea, bastante están hasta arriba teniendo que atender pacientes como para sacar tiempo y ponerse a proponer. Yo trabajo en una organización, entonces la organización me tiene que dar y me da el apoyo y me dice, ¿puedo participar o no en el proceso de decisión? Pero al fin y al cabo, todos participan y ya se toma una decisión. ¿Y quién actualiza esto? Pues tiene que haber es una tarea, no es algo que de repente... Es una tarea. Una tarea, tiene que haber una periodicidad mínima de actualización, una validación de la actuación, un periodo mínimo de revisión para actualizarlos, un registro de que esto se realiza. Entonces, cuando haces esto, pues entonces estás garantizando que estás haciendo la información adecuada, porque si el consentimiento no está actualizado, la información que contiene no está actualizado, y entonces cabe dudar sobre la lex artis que te están aplicando, que no coincide con lo que te están diciendo y te están escribiendo. O sea, una incoherencia ahí tremenda. Entonces, el médico no puede estar actualizando consentimiento todos los días porque al final no depende de él, salvo que trabaje en la consulta solo. Pero si trabaja en un hospital, para eso se genera organización. Lo que pasa siempre a la ciudad del paciente, que los profesionales trabajan bien, suelen hacer bien las cosas, pero como no están escritas, no se saben, pues tampoco se ponen en valor.
porque al final es algo que tiene mucho valor, ¿eh? Cuidamos mucho la información que le damos, los documentos los registramos y seleccionamos bien y los actualizamos conforme avanza la técnica y conforme avanza la sanidad, porque se descubren pues técnicas que tienen otros usos después. Bueno, pues si me quedo más atrás, eso suponiendo que estoy utilizando lo adecuado como tú estás diciendo, y estoy utilizando uno similar. A ver, es que en nuestra experiencia necesitas un equipo. Al final necesitas alguien que esté vigilante precisamente de estas novedades, de que hay innovaciones, de que hay técnicas que evolucionan y que esto tiene que ser reflejado en el consentimiento, de riesgos, ¿vale? Hay que estar revisando los riesgos a corto plazo, porque esto también evoluciona. Y esto al final, pues claro, si lo dejas en manos del médico que va a usar ese consentimiento, es una tarea ardua, complicada. No es organización, es él. Volvemos a lo mismo. Al final necesitas componer un equipo donde haya especialistas médicos de esa especialidad que pueden estar revisando, evaluando, proponiendo esos cambios, redactando, y abogados también que les ayuden. Como organización, un procedimiento. Es que es un procedimiento en sí mismo. De archivo de los originales, ya sea formato informático o formato papel, actualización para que el médico pueda optar por el adecuado que ha sido el validado por su organización. Insisto, que lo han escrito ellos, han cogido 3 fuentes o lo han copiado de la sociedad científica, pero si lo han validado, pero fíjate, pues perfecto. Incluso eso, pero la organización tiene que validarlo, porque si no es... Bueno, incluso demos un paso más. Un consentimiento está hecho para ser usado. Sí. Entonces, incluso la forma que se ha tenido de redactar hasta ahora, de forma tradicional, pensemos en un Word o en un PDF, pero al final un consentimiento es un documento vivo. Recordemos que tenemos no solamente que reflejar los casos de los datos del paciente, es que un consentimiento debería ser personalizado y estar orientado al caso concreto de ese paciente, sobre todo si tiene riesgos personalizados o atípicos. Eso está diciendo muy importante. Pero fíjate que incluso el cómo lo estoy redactando hace que un documento sea difícil de plasmar en una plantilla en papel, porque no tengo hueco. ¿Habéis visto alguna vez consentimientos donde el médico se le acaba el espacio y termina escribiendo los márgenes o tal? Pues porque yo sí los he visto. Al final, si usamos la tecnología que está a nuestro alcance, tecnología básica, que nos permita usar consentimientos dinámicos, será por un lado mucho más fácil que estos consentimientos los podamos adecuar por el propio formato a luego sistemas originales electrónicos, por ejemplo con firmas biométricas digitales, como también que se puedan compartir esos documentos de forma adecuada, porque luego el tratamiento lo van a hacer en otro hospital y le envías también esa documentación junto con el dossier o el plan de la operación, porque se lo quieres compartir al paciente en un original electrónico. Es importante, creo que se hace poco y deberíamos compartir el consentimiento. Si lo tiene bien registrado, vas enriqueciendo el conocimiento que tiene. Sobre todo eso. Para tomar decisiones. Empieza a recoger información muy específica. Si un profesional ya pone, oiga, pero matices porque el paciente tiene estas características. El siguiente que lo coge, si me lo guardo yo, ya está. Pero si el siguiente tiene esa información disponible, puede validarlo o no validarlo o compartirlo o no, pero ya estás compartiendo información y criterio de decisión. Todos somos pacientes. En algún momento. Cuando tú vas al médico, acordaos lo que es habitual en las consultas. A todos nos parece que tarda mucho con el paciente que está delante nuestro, pero luego con nosotros que se tome todo el tiempo del mundo. Lo que queremos es un trato personal y es algo orientado a mi caso. Lo que creo que cada vez está más denostado y la gente, los pacientes, empiezan a darse cuenta de que no es la forma adecuada de trabajar, es que tú ya tengas, por ejemplo, consentimientos preimpresos en el mostrador de la recepción de una clínica. Para que sí, yo te cuento y luego le dan ¿esto es el folleto de la operación o es el consentimiento? Ah, no, esto es el consentimiento. Perdona, esto no es el proceso adecuado. El consentimiento siempre tiene que estar, incluso además, si no hay... Con el riesgo de perder pacientes, porque claro, están redactados con términos que no son muchas veces, que esa es otra, la redacción del consentimiento. El lenguaje, te lo dan, no entiendes nada, dice, Dios mío, ¿qué me van a hacer? Y te la da una persona que tampoco te lo explica, ni está capacitada para ella, ni tiene por qué estarlo, y dice, pues yo no me hago esto, y a lo mejor es una resonancia, pero yo esto no me lo hago, me asusta mucho, ¿no?
Entonces, bueno, que yo creo que la personalización siempre gusta, ¿no? Es decir, el ejemplo no pega mucho aquí, pero cuando el Corte Inglés mandaba con la tarjeta, no sé si lo sigue haciendo, mandaba con la tarjeta el día de tu cumpleaños, que te mandaba una tarjeta personalizada, sabías que era una máquina, pero siempre gusta. Sabías que era una máquina que la hacía, y un ordenador, pero digo, oye, me ha mandado una felicitación el señor Álvarez, ¿no? Y lo que te transmite la personalización es que están considerando tus circunstancias, además que te lo explican, así que lo pongan en valor, que se haga saber, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Sí. Pero poner en valor y darle la importancia que tiene, que no es una firma. La firma es la consecuencia de un proceso. Fijaros que unos errores que nos encontramos, o algunas de las demandas que hacen los pacientes y que ponen como evidencia, es cuando un consentimiento es demasiado genérico. Hay que evitar este tipo de consentimientos donde son un folleto y no viene nada de información, o donde no se puede demostrar que ha sido la evidencia de una traslación del paciente, una traslación personalizada de el tratamiento propuesto y de riesgo sobre todo al paciente, ¿vale? Por eso tiene que ser siempre personalizado. Si evitamos esa concepción, si no tenemos en mente, tenderemos a no... Nos acabamos de cargar entonces como válidos lo de las sociedades científicas. Las sociedades científicas tienen un valor importante como base. Como base, pero luego tienes que completar... Pero no llevarlo al todo. Si una persona es hipertensa, si una persona tiene... La sociedad me dice esto, bueno, pues a mí me está ayudando en la base. A partir de ahí, adáptelo a su organización, a sus pacientes, a su paciente en concreto, a las circunstancias de cada paciente. A ver, no intento denostar los consentimientos de las sociedades científicas. No, que no se malinterprete. Tienen un valor, pero hay que darle el valor adecuado. Son la base idónea de descripción de la técnica, o yo lo usaría como la base idónea de esa descripción de la técnica para adaptarlo y crear el consentimiento válido para el paciente. Ese es el planteamiento, ni mucho menos quiero denostarlos, quiero ponerlo darle el valor que tienen, que no es poco, porque es el punto de partida que ya homogeniza los consentimientos, pero eso tienes que validarlo, tienes que decir, oye, pues me vale tal y como está, bueno, pues a lo mejor es clavadito el de la sociedad, pero has hecho el proceso. No es lo mismo cogerlo de la fotocopia y firmarlo que haber hecho el proceso y firmar el mismo documento. Tenemos que huir de planteamientos paternalistas. Hay ese término, como es no me acuerdo el término exacto, ¿no? En cuanto al privilegio del facultativo a limitar la información del paciente que había quizás en sociedades más antiguas donde el médico tenía una figura siempre en un pedestal y el paciente no alcanzaba o no se le esperaba que tuviese conocimiento suficiente como para entender lo que se le proponía. Es muy importante comprender que el consentimiento, todo lo que en la ley del paciente se traslada a términos de ley, lo que hace es reforzar nuestra capacidad autónoma de decidir. Es una cuestión de libertad, es una cuestión de decisión. Es mi cuerpo, yo escucho el tratamiento con más miedo, con menos miedo, pero entiendo lo que se me propone y soy yo quien lo acepto. No, salvo en casos muy concretos donde pueda haber un riesgo o se prevé que puede ser perjudicial para el paciente conocer todos los detalles de los riesgos a los que se expone, y esto tiene que estar muy bien justificado en la historia clínica y comunicado al entorno del paciente. En los demás casos la información hay que darla siempre. Eso no quiere decir que no podamos matizarla, hay que comunicarlo de forma humana. Las cosas se pueden decir de muchas formas y ahí ya es una labor de comunicación, que a veces también sería muy bueno el que hubiese cursos de entrenamiento en cuanto a cómo transmites la información, pensando siempre cómo lo cuentas. Recordar que una persona a la que un médico le transmite confianza y le cuenta usted se va a curar, tiene muchas más posibilidades de que sea así que si simplemente te sientes como... Sí, has puesto encima de la mesa la palabra clave. ¿Cuánta información hay que darle? Es que al final hay un momento de la información. Una cosa es hacerle participar al paciente, que conozca su enfermedad,
Pero al final no puedes transmitirle, le tienes que poner a estudiar medicina. Por eso al final la clave está en la confianza en el profesional. Eso no se ha roto desde los tiempos pasados, es decir, antes confiabas plenamente o no confiabas, pero lo que había, es decir, era la forma de trabajar, ¿no? Yo soy nieto de médico, hijo de médico, y mi abuelo en el pueblo decía y todo el mundo decía, pues lo ha dicho el doctor Jerez, yo me toca aguantar, o sea, y además confío en él, o no, pero la clave estaba ahí. Ahora la confianza se genera precisamente en eso, el entender, la escucha, el saber cómo transmitirle. Es muy difícil. A los profesionales sanitarios habría que no formarles, habría que ayudarles a trabajar la seguridad comunitaria. Algunos la tienen, de natas, otros pues han trabajado, pero decir, oye, es muy importante formarse, pero es conocimiento también, es decir, conocer qué es la asertividad, qué es la escucha activa, cómo se puede mejorar. Hay técnicas para todo. Entonces, es una actitud, pero también hay un saber hacer, ¿no? Saber hacer que algunos desarrollan de modo propio y que otros no desarrollan nunca, u otros a medias, o unos una parte, otros otra. En ese proceso generas una confianza que al final la información es necesaria, pero no toda la información es necesaria. Es decir, la información adecuada, sobre todo la información que tiene que reflejarse, decirle para qué se hace, por qué se hace y cuáles son los riesgos y en qué medidas están esos riesgos encima de la mesa, porque también los riesgos hay que dimensionarlos y qué probabilidad hay y qué pasaría si ocurriera esto. Y esa es la información para que sepa qué va a pasar. Yo creo que es la clave. Pues fíjate, incluso el propio consentimiento, en base a lo que has dicho, hay casos en los que sirve como guión. ¿Es un guión? De hecho, para facultativos más jóvenes y demás, pueden utilizar un consentimiento bien redactado, les sirve de guión de qué es lo que tienen que explicar y cómo transmitirlo a el consentimiento como guión, pues magnífico. El consentimiento, una vez firmado, claro, no termina ahí el proceso. Es decir, lo tenemos firmado y ahora qué. Hombre, si lo tengo en un sistema informático, esto tú sabes mucho más, también hay que hacerlo, registrarlo, guardarlo y confidencialmente en la ley de protección de datos y en su momento adecuado y la accesibilidad. Pero sobre todo si es papel, pues hombre, aquí en términos generales y toda generalización conlleva injusticia, hay mucho trabajo por hacer. Parece que ya hemos firmado, ya hemos terminado. Hay que guardarlo, hay que custodiarlo, puede ser solicitado en algún momento. Hay unos datos importantes del paciente que se adjunta a la historia clínica, pero que debe llevar un proceso también diferente. Al final es un proceso también de gestión de la documentación clínica, sí, que hay que llevar adecuadamente. A ver, de hecho, ¿cuánto tiempo el responsable de gestión y de custodia del consentimiento siempre es la clínica. Pero el médico también debería asegurarse de que esa información está ahí, porque en caso de necesidad le van a reclamar a él también. Entonces, es importante que todos participen en que la documentación se guarde apropiadamente. Cuando es documentación papel, además recordemos que un original firmado no se puede destruir nunca. Nosotros recomendamos el bufete 15 años de custodia de ese papel. Hago el apunte porque a veces es una pregunta recurrente. Escanear un documento y destruir el original es quedarse sin una prueba, porque ya no podemos editar esa firma. O bien tenemos un consentimiento electrónico que sea un original electrónico desde el principio y aprovechamos las capacidades tecnológicas para custodiarlo de forma sencilla y poderlo localizar fácil, o si es en papel, tú puedes escanearlo para gestionarlo en tu aplicación, pero el original hay que guardarlo. Y tengamos en cuenta que en caso de juicio nos van a pedir el original. Y no sabéis lo fácil que es equivocarse y poner un papelito en vez de esta carpeta en la de al lado. Y que el documento no aparezca nunca más porque te has equivocado en la carpetita de al lado. Son miles de carpetas después para buscarlo. Claro, entonces, no es el archivo de casa, que aún así... Es importante que vayamos evolucionando y aprovechando la tecnología con garantías, tanto para recabar las firmas de los participantes como de la propia verificación de integridad y autenticidad de este documento, que aprovechemos sistemas técnicos. No olvidemos que además tenemos que ir evolucionando, que ya es ley, ir hacia lo que es la historia clínica electrónica. Entonces, cualquier documentación basada en papel es un anacronismo totalmente hoy día. Igual que compramos revistas médicas para estar al día de novedades, de enfoques, en todo el ámbito de lo que es la asistencia al paciente,
el poder contar con un portal en el que se nos vaya informando de novedades, de enfoques, también la forma de redactar y de escribir va evolucionando con el tiempo. Lo que, si miráis leyes de hace 20 años, parece mentira porque no hace tanto, pero se nota, cómo redactaban de forma distinta. Nuestra comprensión es más lenta de eso que de la redacción actual. Entonces, sí, una base del conocimiento del consentimiento, estamos hablando de una base de conocimiento de cómo trasladamos información al paciente y es la forma de ayudarnos a gestionar mejor esta información. Yo diría que la única garantía de si no hace un esfuerzo brutal, que es absurdo que un hospital lo haga por sí mismo, un grupo que es algo, ese esfuerzo de actualización es común, luego cada uno lo aplica como quiera, pero ese ejercicio de traerlo, tenerlo presente, actualizado, que se vaya retroalimentando, que vaya yo creo que hoy en día es absurdo no pensar en tenerlo, porque al final se puede hacer, se puede, pero en una complejidad y una utilización de recursos humanos bastante importante. Sí, y además la posibilidad de error en la gestión de eso es mucho más alta, ¿no? Sí, ahí es muy importante, yo creo que sería una buena práctica contar con profesionales, con especialistas de la profesión médica que toca y con formación en Lex Artis y con abogados expertos en defensa sanitaria que puedan acometer estas tareas por estas organizaciones. Es más cómodo externalizar y dejarse ayudar para aprovechar las mejores técnicas y prácticas entre todos. Es un tema de procesos, como bien sabes tú, y el pretender acometer este tipo de labores por sí mismo es una tarea. Además es el tipo de cosas que aportan valor y utilidad a la organización, porque al final la esencia de un hospital es atender a los pacientes lo antes posible, lo mejor posible, haciéndole lo que hay que hacerle y solo lo que hay que hacer, y cuando hay que hacérselo. Al final, si tú coges y todo lo que te venga a ayudar a que eso se produzca de la mejor manera posible, se centre en esa ayuda, pues es un éxito y sin duda una necesidad. Claro, y además te ayuda a evitar muchos errores típicos que a veces vienen por cómo se... Típicos y tópicos. Sí, pues, por ejemplo, relacionados con las firmas, relacionados con los contenidos, con los plazos o incluso con los propios sustratos o formatos. O sea, por ejemplo, en firmas, la ausencia de la firma de un paciente de un consentimiento informado, en caso de siniestro, se considera malpraxis y suele conllevar una condena sí o sí. A veces en vez de eso es que han firmado donde ponía revocación o que firma otra persona en vez del paciente y no como testigo, sino que, bueno, ya firmo yo por ti. De hecho, en el momento en que sale el consentimiento de tu entorno, de tu área de control, de tu hospital, de tu clínica, y dejas que alguien se lleve el consentimiento y que lo traiga firmado el día de la operación, olvídate, ya no sabes qué ha firmado. Uy, que está muy nervioso, firma tú por mí. Los temas de plazos también, el que nadie sepa si se ha firmado o no el consentimiento, que también lo comentábamos antes, y que llegues al quirófano, dice, bueno, pues fírmeme y te firma un consentimiento genérico por alguien que no te ha explicado ni ha estado mirando tus riesgos específicos. Y que te está poniendo anestesia ya. Pues es que lamentablemente sigue ocurriendo. Por desgracia sigue ocurriendo. Entonces, el tema de los plazos, acordados que hay comunidades autónomas que sí tienen regulado por ley los plazos 24 o 48 horas. El tema de sustratos y formatos, pues también es un error muy habitual, como hablábamos antes, el escanear el consentimiento y destruir el original, que recordemos eso solamente se puede hacer para las facturas con un sobre homologado por Hacienda, pero no con un original firmado de forma manuscrita. Y bueno, errores de este tipo, bueno, luego que tiene que ver con los contenidos, que sean demasiado genéricos o consentimientos que parecen el cuento de nunca acabar, que te ponen todas las técnicas posibles que te pueden aplicar y los riesgos. Y entonces el paciente no sabe realmente... consentimiento modelo me curo en salud, ¿no? Sí, o historia interminable. Entonces no sabes qué riesgos estás asumiendo. Y esto en un juicio te lo suelen tirar atrás porque, claro, es que el paciente no sabía si estaba aceptando los riesgos de esta técnica o de esta otra. ¿Vale? Entonces eso es importante. Eso es muy matiz.
Entonces, hay una serie de errores que son bastante habituales y son bastante tópicos Conclusión, y típicos. hay que hacerlo bien y no es tan fácil. Eso es.